Muy bien. Vamos a hacer ahora en esta clase un final de circulatorio. Y este final tiene que ver, en definitiva, con el gran objetivo del sistema circulatorio, que es hacer llegar a través de la sangre todos los nutrientes necesarios, incluyendo el gas oxígeno, a las células, y también lavar este medio circundante de las células, retirando de esta manera todo lo que, bueno, estas células están liberando por su metabolismo, por su función específica, para distribuirlo nuevamente a toda la economía. Por lo tanto, tenemos que hablar de la circulación a nivel de los capilares. Para eso, les voy a compartir esta parte de la presentación de la segunda parte del capítulo 15, donde nos recuerda algo que ustedes vieron ya en la anatomía, que son los tipos de capilares básicos con los que nos podemos encontrar. Acá, a la izquierda, arriba, ustedes tienen un capilar continuo. Quiere decir que las células endoteliales se colocan una al lado de la otra, haciendo inclusive ciertos agarres o uniones para que todo el plasma que está circulando en el interior del capilar no pase libremente al tejido intersticial, sino que sea seleccionado el contenido y sobre todo va a atravesar esta capa de células endoteliales, porque básicamente es una capa de células endoteliales, y lo único que va a atravesar desde el plasma hacia el tejido va a ser el agua y elementos disueltos que van a atravesar entre las uniones de las células, que es el único lugar o sitio donde este escasísimo líquido puede atravesar. Si ustedes se fijan, en realidad esta unión es casi como un poro, entonces como si uno hiciera una filtración a nivel del capilar, porque la sangre llega con algo de presión, bastante, digamos, presión a los capilares proveniente del árbol arteriolar y atraviesa este líquido atraviesa hacia el tejido. Pero también hay otro tipo de transporte que se da acá, que nosotros lo vimos en los transportes, que es la transcitosis. En la transcitosis directamente se toma por pinocitosis el contenido líquido, se mueve la vesícula y va hacia lo que sería la lámina basal a liberar este contenido hacia las células que están aquí abajo en el tejido. A veces esas vesículas se pueden llegar a coalescer, o sea, se fusionan, ¿sí? Como cuando uno ve estos aparatitos que hacen burbujas y a veces se reúnen, o cuando uno ve gotitas de aceite en la superficie de algo acuoso o de un plato con agua, y uno ve cómo coalescen, es decir, se reúnen. También hay capilares fenestrados, que dijimos que eran aquellos que tenían fenestraciones, o sea, perforaciones o poros, y esto sería cuando vimos nosotros las barreras entre las cavidades del organismo, que podían ser grandes cavidades o microscópicas. Estas eran las barreras permeables de algún tipo o fenestradas que los líquidos pueden atravesarlas. En este caso también, a veces, algunos de estos puntitos son justamente estas vesículas de la transcitosis, pero la mayoría de ellos son justamente estas perforaciones que existen, como haciendo un hundimiento y haciendo un huequito, ¿sí? Parecido a lo que pasaba en el núcleo celular. La membrana que da al plasma se junta con la membrana basal, o que da la membrana basal de la célula endotelial, entonces se arma un huequito, un poro. En estos capilares fenestrados están justamente en donde se necesita que el plasma perfunda fácilmente, o sea, pase por presión fácilmente al tejido en donde están estos capilares, ¿no? Bueno, entonces, a través de los capilares, el plasma y todas las células de la economía
intercambian materiales para distribución hacia todos y para tomar las células también de materiales del plasma, ¿no? ¿Cuándo hay más densidad capilar? Bueno, depende de lo que ese tejido tiene como función. Ya sabemos que hay tejidos más vascularizados que otros. Estos son los órganos que se ven francamente o rosado fuerte o rojos o rojo intenso, como por ejemplo el pulmón, que se ve como una espuma blanquecino rosada cuando está distendido, o el hígado, el vaso, y así podemos seguir, ¿no? Obviamente el hígado es alguien digno de ser mencionado porque, claro, es tanto la materia que toma desde el plasma proveniente de toda la economía, las transformaciones que hace, los aportes que hacen al plasma, que realmente, bueno, es muy vascularizado. En los capilares, cuando uno observa que la pared es casi solo la célula endotelial con su membrana basal, estas células son bien aplanadas y la lámina basal realmente está como unión o soporte en la base de las células y también como una barrera de separación para evitar las difusiones no deseadas entre el plasma y el tejido. Bueno, y para destacar, existe un capilar especial, que lo hemos mencionado, que forma una especie de dilatación del capilar formando un capilar en seno. Entonces uno dice que esos son los capilares sinusoidales o sinusoides. Arman como una especie de laguna de sangre o laguna de plasma, si quieren, para, bueno, porque por la función del tejido donde se encuentran se requiere algún tema de estasis o de bajar la velocidad para dar tiempo a que las células trabajen con esa sangre. El vaso es uno porque recuerden la función no solo inmunológica de captura y detección de antígenos y de presentación de antígenos, sino también la función de hemocateresis, donde también pueden iniciar la hemocateresis igual que el hígado. Y la médula ósea también, ya que, bueno, requieren ciertos factores de diferenciación y de crecimiento, requieren también la liberación de las plaquetas, de los megacariocitos, etc. Ahí encontramos capilares sinusoides. Bueno, recordemos también que nosotros ya conocemos el transporte paracelular y también le decimos transepitelial. O sea, este es un transporte que se da entre las células, francamente, paracelular, y el que se da por las vesículas es francamente un transcelular, aunque también sabemos que hay transcelular de iones o moléculas demasiado pequeñas como para hablar de armar una vesícula, sino que es punto a punto prácticamente por proteínas, poros o bombas. Bueno, esto ya lo sabemos, todo lo que sea soluto disuelto o gas va a difundir por gradientes de concentración o en el caso de gases, gradientes de presión parcial. Ojo, porque no tienen que confundir, algo escuché antes, no tienen que confundir cuando hablamos de presión parcial de gases, que es la forma en que uno mide la cantidad de moléculas de un gas que hay en un volumen, con la presión arterial o presiones de agua en los sistemas, porque esas son presiones de fluidos, ¿sí? O la presión del aire completo es la presión de un gas también, ¿sí? Pero no estamos hablando de la presión parcial de una molécula gaseosa, como la del oxígeno o del dióxido de carbono. Bueno, y sí, cuando las proteínas pasan el tamaño pequeñísimo, ya necesitan transporte vesicular. Si no, la célula toma el aminoácido y arma la proteína. Pero si va a tomar una proteína plasmática, por ejemplo, va a necesitar hacerlo por el transporte vesicular o la transcitosis. Si los solutos están tan bien amalgamados y se hace
lo que sería una micromiga disuelta, pero que son varios juntos, digamos, esto sería un soluto grande. Entonces, en ese caso, también va a tener que hacer transitosis. Dicho esto, recordemos que los transportes o movimientos en masa son aquellos que involucran, por ejemplo, la membrana plasmática, la exocitosis, la endocitosis son transportes en masa. Y si decimos flujos en masa, estamos hablando de grandes cantidades de líquido. Entonces, cuando hablamos de líquido, los movimientos en masa decimos pasa mucha agua de un compartimiento al otro o vuelve, y eso está dado por los gradientes de presión hidrostáticos, ¿sí? O coloidosmóticos también, ¿sí? Bien, ahí tenemos que manejar estas palabras, o sea, los capilares absorben, filtran y resorben. Bueno, ya les voy a agregar más términos. ¿Cuándo los capilares absorben? Cuando el movimiento se da del flujo de masa desde alrededor de las células en el tejido y se meten hacia los capilares, ¿sí? Que hagamos para varios lados porque va a haber capilares atrás, adelante, por arriba y por abajo. Entonces, los capilares absorben cuando toman fluidos del tejido. Ahora, los capilares también filtran. ¿Por qué? Porque viene la circulación desde el ventrículo con el impulso sistólico, la sangre entra a presión en las arterias se convierten en sostenedoras de esa presión arterial, más todo el arbolito arterial que ayuda, la sangre en el extremo arterial del capilar llegaba con presión más elevada, y entonces más elevada que ¿quién? Que afuera del capilar, o sea, en el líquido intersticial o el tejido. Por lo tanto, todo capilar, si la presión sanguínea de la persona está bien y demás, va a filtrar plasma por entre las células endoteliales y si hay fenestraciones, por las fenestraciones hacia el tejido, formando nuevo líquido intersticial o renovando el líquido intersticial. Entonces, si el flujo es por filtración, cada vez que llega el impulso, riega, filtra, como si fueran una manguera muy pinchada, agua del plasma o plasma hacia el tejido, entra a convertirse allí en líquido intersticial. Pero, ¿qué sucede? Que yo aumente la presión algo en el tejido y la presión cayó en el capilar. Entonces la cuestión se va a invertir. Y a medida que esto ocurre de la filtración, va a haber menos, cesa la filtración y ahora se invierte la relación de presiones. El extremo venoso del capilar ahora se quedó sin presión interna, sin presión de capilar interno, y el tejido está hinchado de líquido que entró desde el extremo arterial del capilar. Por lo tanto, ahora el extremo venoso del capilar baja presión, mucha desde el tejido, y fluye líquido del tejido al extremo venoso del capilar. Entonces, para que nos entendamos, lo voy a hacer con las manos porque es la mejor forma, en vez de pasar a un video, que también puede ser una buena idea, buscar uno. Llega la sangre por las arteriolas a presión. Cuando encuentra los capilares, encuentra por primera vez una pared blanda, pero con fenestraciones o separaciones entre las células. Entonces, filtra hacia el tejido. Termina el proceso, el gradiente de presión se hace cero, pero ahora se invierte y entra del tejido al capilar venoso. Entonces es, lavo, entra, lavo y me lo llevo. Llego con plasma capilar, lo mando al tejido, baño las células, les doy el oxígeno, la glucosa, todo lo que necesitan y vuelvo a entrar al capilar. Y esto es lo que hace un lavado en cada ciclo cardíaco, hace un lavado, digamos,
del líquido intersticial. Ahora, si ustedes me dicen, todo el plasma que entra y baña las células de ese tejido, desde esos capilares, ¿toda va a volver al extremo venoso del capilar? No, porque la presión cayó. Entonces, entra, supongamos, o en un pedacito milimétrico de tejido, entran 1 mililitro a bañar todo el tejido, o sea, líquido nuevo, porque líquido intersticial ya había. Logra vencer la presión al revés o contraria que le hace el líquido en el tejido y pasa 1 mililitro. Y vuelve, se da vuelta el gradiente de presión y vuelve a entrar al capilar, pero entra 0,8 o 0,7 mililitros. ¿Qué pasó con el restante? El restante, antes de que lo termine de absorber el capilar en el extremo venoso, se entró, se fue por lo que sería nuestro sistema cloacal, ¿sí? Los capilares linfáticos. Los capilares linfáticos no están abiertos, son de extremo cerrado, o sea, son ciegos, pero cerca de todos los capilares sanguíneos hay capilares linfáticos cerrados, pero tienen una particularidad también, y es que sus células hacen esto. Entonces hacen esto. Cuando hay mucho líquido a presión, el líquido hace esto, entra al linfático, baja, cierra, pero las células están como solapadas y como medio superpuestas, pero no unidas, y eso deja una unión para que el excedente, escuchen la palabra, el excedente de tejido, de líquido en el tejido, se pueda drenar, escuchen la palabra, drenar por el sistema linfático. Y el resto vuelve al extremo venoso del capilar. Entonces, esto se llama filtración, pasa el plasma hacia el tejido, y esto está causado por que ya viene la presión hemostática o hidrostática de la sangre y una reabsorción o absorción hacia el extremo venoso. ¿Por qué entonces absorción neta? Bueno, porque se reabsorbe lo filtrado menos lo que se drenó por el sistema linfático. Entonces, no es filtro 1, absorbo 1, sino filtro 1 y absorbo netamente 0,8, porque el otro 0,2 se me fue por el sistema linfático. Y eso es lo que nos muestra este esquema. En este esquema hay una red capilar cualquiera, en donde vemos que viene la sangre a presión en una arteriola, otra vez pierde presión bifurcándose ya en la red capilar, pero sostiene presión alta. Y entonces acá se produce que la filtración del líquido hacia el tejido. Y va perdiendo, a medida que esto sucede, va perdiendo presión hidrostática arterial. Entonces, esta parte del capilar que perdió ya presión es la sección venosa, que además va a perder más presión porque se va a empezar a ramificar aún más y unirse luego en vénulas. Entonces acá se va a producir la absorción neta. Una parte va a ser absorbida por los linfáticos, que acá están en verde, y entonces el resto va a ser la absorción real o neta, que va a ir al extremo venoso del capilar. Bueno, y esto, que está acá en Silverton un poquito complejo, yo lo tengo un poco más simple, si se quiere, en una presentación que explica lo mismo y que habla de esto y que se llama la ley de Starling. A ver si la tengo acá. Sí. Bien. ¿Qué es el principio o ley de Starling? Es una ecuación
que mide esto, cuánto se filtra, cuánto se reabsorbe netamente en el extremo venoso. La ley de Starling, lo voy a decir rápido porque es lo mismo que dije, pero básicamente dice que en un lecho capilar la sangre entra a presión a los capilares por su extremo arterial y que cae la presión en el extremo venoso y que la resorción neta capilar va a depender de con cuánta presión entró al sistema la sangre y cuánto perdimos en el lecho, digamos, linfático, y algo muy importante que ya sabemos de renal, las fuerzas en contrario a la filtración. ¿Qué fuerzas en contrario se acuerdan ustedes que contrarrestan a la filtración de la sangre hacia el tejido? Ustedes lo vieron en renal, que era una fuerza que contrarrestaba que el contenido de los capilares glomerulares pasara a la cápsula de Bowman. Acá es similar. ¿Qué fuerza puede estar contrarrestando que no haya un montón de volumen pasando al tejido? La presión coloidosmótica, presión oncótica. O sea, esta sangre en el plasma trae coloides, trae proteínas de gran tamaño que están haciendo presión oncótica, o sea, reteniendo el agua, y como esa presión es más elevada que la del tejido intersticial, se opone a la filtración. Entonces, ¿de qué va a depender la filtración? De con cuánta presión llega en la entrada, cuánta es la oposición a la filtración, la presión coloidosmótica, la presión del líquido que ya está acá en el intersticio y que se va a oponer a que entre nuevo líquido, digamos, y por supuesto la caída de presión, o sea, el delta de presión con este capilar extremo venoso. Bueno, acá hay un capilar continuo, pero también si hay uno fenestrado va a ayudar a que la filtración sea aún mayor en ese tejido donde haya capilares fenestrados. Bueno, entonces vamos a ir derecho a la ecuación. A ver. Dice Starling que el líquido pasa de la sangre a los tejidos de acuerdo a cuánto sea la fuerza neta de empuje en los capilares. ¿Y de qué depende la fuerza neta en los capilares? De cuánta presión hay hidrostática en el capilar, o sea, con cuánta presión ingresa, menos la presión, la misma presión de líquido, pero que ya está en el intersticio. Entonces, esto sería el gradiente de presión entre la sangre y el tejido. La presión capilar menos la presión en el intersticio. Eso haría que la sangre se mueva al intersticio, o sea, el plasma pase al intersticio. Pero tenemos fuerzas oponentes, así que hay que restarle dos fuercitas que serían la oncótica del plasma, puesta acá como oncótica en el capilar, pero también si hay proteínas en el líquido intersticial, entonces también la presión oncótica del líquido intersticial. Normalmente es mayor la presión oncótica del capilar que la del tejido, pero tiene un valorcito que va en contra del gradiente de presión. ¿Cómo tengo que pensar yo esto? Bueno, supongamos que una persona baja mucho su presión oncótica. El plasma está, por decirlo así, demasiado fluido con muy poca proteína. No estoy hablando de células, las células podrían estar perfecto, pero el plasma, en vez de ser un líquido más denso que el agua, lleno de proteínas y demás, está chirle, tiene poca proteína. Y después me gustaría preguntarles a ustedes, bueno, ¿qué piensan? ¿Por qué podría darse esto? Si esto fuera así, esta persona, a ver si encuentro el gráfico nuevo,
Esto lo vimos también en renal, ¿no? Entonces esta persona llega con buena presión arterial desde el corazón y las arterias sobre todo y filtra, hace su filtración capilar. Pero acá hay poca proteína para retención oncótica del plasma y entonces es poco y acá ya hay, en el tejido, en el intersticio hay proteínas, entonces no hay retención acá oncótica y entonces filtra más, filtra mucho más, porque no hay retención de las proteínas de adentro del capilar, o sea, del plasma. Entonces, si la sangre viniera con poca proteína, no hay fuerza de retención y entonces filtra más y se me va a hinchar el tejido. Y por más que el extremo venoso, por diferencia de presiones, resorba, esta es absorción o resorción del capilar, por más que absorba en el extremo venoso, no va a alcanzar a drenar ni el extremo venoso capilar, o sea, las venas del cuerpo, a volver a traer todo ese exceso y obviamente se va a haber superado el sistema linfático, que en un primer momento se va a hinchar más todo, pero después ya no lo logra. Entonces, ¿cómo tengo que entender yo en la ecuación? Bueno, en la ecuación tengo que decir, bueno, la presión arterial, o sea, capilar, viene bien, ok. La presión intersticial no habría cambiado, supuestamente, con el planteo. Pero esto, que es la presión oncótica del capilar, ha bajado. Mientras que la presión intersticial estaría igual o se podrá diluir y bajar un poquito, pero lo importante es que ha bajado esto. Entonces, esto se hace chiquito, la oposición a las presiones es poca, entonces se filtra mucho. Esto ya lo voy a preguntar o se los voy a hacer ver después en una foto de una patología interesante de analizar. Bueno, y acá agrego esto, que es un gráfico que no es de nuestro libro, pero sí es importante de verlo, porque esto nos muestra las presiones del sistema, básicamente, para que veamos el sistema venoso, ¿no? Linfático, perdón. Entonces, nos muestra que a la llegada al corazón, el sistema tiene 0 milímetros de mercurio. No hay más presión. O sea, solo se tiene que incorporar la circulación por el trabajo de la presión baja, o sea, negativa de la aurícula cuando se da su diástole. Lo que seríamos la bomba auricular, ¿no? La bomba aspiradora de la aurícula. Y si ustedes observan, a medida que vamos hacia abajo del cuerpo, de pie, por supuesto, va aumentando la presión en milímetros porque ayuda a la gravedad. Y también, si observan, cuando nos vamos hacia arriba, vamos de 0 a menos 10 en el seno longitudinal superior. O sea que en realidad acá está absorbiendo, ¿sí? Acá trabaja la aurícula y acá viene todo el trabajo de ayudar al sistema linfático a drenarse junto con el venoso a baja presión. Por eso es importante caminar, levantarse y activar la bomba muscular si estamos de pie o si estamos mucho sentados. Y este esquemita que hay acá está mostrándonos un vaso linfático en verde, el líquido alrededor, el líquido intersticial o tisular. Acá están las células de este tejido y acá están los capilares sanguíneos que está irrigando este tejido. Células va a haber acá, 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 y va a haber más capilares de todos. Entonces, si ustedes observan, del extremo arteriolar va a filtrar, va a bañar a todas estas células, el exceso se va a ir por el linfático y lo que no se vaya por el linfático a baja presión va a volver a baja presión al extremo
venoso. Pero para que esto ocurra, estas células del linfático tienen que permitir la entrada a baja presión, ¿sí? Bueno, esto está subido también, esta presentación está subida, pero bueno, es interesante. Es lo mismo que esto que les está diciendo acá, pH, presión hidrostática, el pi, ¿sí? La presión hidrostática en el extremo venoso y el pi, o sea, la presión oncótica en el extremo venoso. Y las flechas nos están diciendo, bueno, filtra mucho, reabsorbe poco, filtración neta, ¿sí? Acá reabsorbe, ¿sí? En el extremo venoso, reabsorbe, filtra muy poco, absorción neta menor que la filtración, pero hay una absorción neta, ¿sí? Entonces acá el ejemplo en números, o cuantificados sería más que en números, sería, si ingresan por este extremo arterial capilar, 7.200 litros por día, la filtración y la reabsorción determinan que como flujo neto de salida sean 3 litros por día, ¿no? 7 son estos, 7,200 litros por día, y entonces salen 3 litros por día como flujo neto de salida. El resto se fue al tejido y se fue al sistema linfático, con lo cual va a terminar en el venoso, ¿sí? Bien, acá volvemos a ver el famoso esquema que ya habíamos analizado del sistema linfático, donde está haciendo drenajes importantes que dijimos a nivel del final del torso, en la ingle, en los extremos inferiores, en los extremos superiores, mamas, órganos linfopoyéticos, timo, vaso, en la cadena ganglionar que está como centinela de todo lo que es circulación de líquidos hacia el cerebro o encéfalo, así que todo lo que es cuello, eh, axilas y demás. Bueno, y lo que ya sabemos, este sistema linfático como asegura que el restante fluido que no fue reabsorbido en el extremo venoso capilar retorne a la circulación con sus proteínas. Y una cosa importante, que ya lo dije, es que tiene un sistema de capilarización linfática todo el intestino. Muy importante, porque las grasas no pueden absorberse de lo digerido del intestino, duodeno, yeyuno sobre todo, y pasarlo a la sangre venosa directo, puesto que se nos taponarían mucho las arterias con arteriosclerosis, placas, etc. Entonces, el sistema linfático hace una ramificación preferencial haciendo lo que se llaman los capilares quilíferos alrededor o en la pared de los intestinos delgados y preferencialmente absorben las grasas que se han digerido, las bolitas, microbolitas de grasa, kilomicrones de grasa, para llevarlos por el linfático, controlarlos en los ganglios linfáticos, llevarlo preferencialmente para que pasen por un proceso en el hígado y demás, antes de ser volcados nuevamente a la circulación. Y filtra aire, patógenos, etcétera, etcétera. Bien, lo que quería mostrarles era esto. Este niño, o hay gente grande también, que cuando están muy mal nutridos, en especial comiendo solamente una papa de vez en cuando, o solo arroz, con falta de, en la nutrición, proteína animal o proteína vegetal en cantidad suficiente para que les sustente, o se acabó la leche materna y continúa este proceso, hacen la ascitis. La ascitis es este niño que se lo ve piel y huesos, con la cabeza bastante voluminosa y un cuadro típico de distensión abdominal, pero que no es de gases, sino es líquido. El líquido ascítico, o sea, mucho líquido en la panza, flojita la pared de la panza también, y que
tiene que ver con el edema. Y mirando esto, el edema tenía causas, que es, filtramos bien hacia el tejido, pero no lo retiramos bien, o sea, un drenaje inadecuado del linfático. O sea, la filtración termina siendo mucho mayor que la absorción. Pensando en cuándo hay más filtración o poca retención oncótica del líquido que pasa alegremente hacia todos los tejidos y parecemos todos inflados con el edema. Pregunto, ¿por qué estos niños o grandes con ascitis tienen este edema particular en los tejidos y que se observa mucho en la pancita, en el abdomen? A ver si alguien puede abrir el micrófono y contarnos qué piensan. Puede ser, profe, Nadia habla, Sí, Nadia. por que la mala nutrición produce que tenga el déficit de proteínas en el plasma, entre Exacto. otras. Entonces, al haber poca proteína disponible en la alimentación, ya la sacó de todos los musculitos que quisieron crecer, por eso está piel y huesos, y entonces ya se acabó. No hay más proteína circulante porque el hígado no tiene aminoácidos con qué hacer proteínas plasmáticas. O sea, no hay proteína para hacer materia prima para armar las proteínas propias. Entonces, al bajar, ¿qué bajaría en la ecuación de Starling? ¿Qué bajaría al no haber proteínas suficientes en el plasma? La presión oncótica capilar Bien, sería. muy bien. Entonces, al bajar la presión oncótica capilar, no hay retención del agua por proteínas, solo es la presión hidrostática y no hay retención. Entonces la presión riega, filtra o perfunde, como decimos en la perfusión capilar, filtra sin un control que contrarreste eso, que serían las proteínas del plasma, ¿sí? Muy bien. Entonces en la ascitis todos los tejidos blandos se llenan de líquido intersticial y particularmente se va a ver donde no haya huesos conteniendo, como podría pasar en la caja torácica, que están las costillas y está la columna y el esternón. Entonces se infla la pancita. Y en la cabecita también los capilares perfunden más de lo que reabsorben y como esto ha sido desde niñito, los huesos no han osificado del todo o si han osificado, lo han hecho después de tener el edema encefálico. Este niño, aparte de desnutrición y otras cosas, seguramente tiene un retraso mental o cognitivo, por lo menos, que le va a impedir, bueno, razonar adecuadamente, ¿no? Bueno, con esto, digamos, doy por terminado en serio, ahora sí, todo el sistema cardiovascular y nos vemos en 15 minutitos para continuar, comenzar, mejor dicho, con el sistema respiratorio. Nos vemos.